nosotros como pueblo indígena siempre hemos celebrado hasta el 11 de octubre, porque después del 11 de octubre después vino la esclavitud, ¿ve? El saqueo, el saqueo, la muerte. y todo lo que se pueda dar. Y hay un factor que también por donde intentaron y dominaron prácticamente a los pueblos indígenas, que era por la religión, ¿no? Correcto. Sí, otra cosa ahí que genera. Sin embargo, bueno, el Día de la Resistencia, que lo vamos a celebrar mañana, nosotros hacemos es honor, homenaje a lo caído y a la resistencia que tuvo los pueblos indígenas para aquel momento, porque hubo un buen factor de pueblos indígenas que se replegó, ¿ve? Para mantener su cultura, su idioma, su tradición, su forma de vida, así como hubo otro sector de los pueblos indígenas que hizo frente a la colonización. Como en todas las épocas. Hoy lo vivimos. Cientos de años después vemos a una dirigencia opositora que sus intereses coinciden con los intereses imperiales, desconociendo los intereses propios y particulares de nosotros los venezolanos y venezolanas. Por eso es que de alguna manera nosotros dentro de esta Asamblea Nacional Constituyente tenemos que seguir siendo muy, pero muy fuertes en cuanto a lograr que aquí la impunidad desaparezca y hacer justicia. Fíjate, Justi, y tomo la palabra del doctor Ezcarrada en el día de ayer. Nosotros jamás pensamos, como venezolanos, como indígenas, como integrantes del país Venezuela, jamás pensamos en entrar en una situación como esa. Y lo decía el doctor Ezcarrada ayer, es decir, él pedía perdón y disculpa porque él es constituyentista y participó en el 1999, que él decía que los constituyentistas en aquel momento jamás pensaron de que se iban a conseguir con situaciones como esta. Por eso jamás estuvo plasmado en la Constitución, claro. Porque se supone que nosotros, los integrantes o el pueblo en general de Venezuela, es un pueblo en paz, ¿ve? Bueno, pero vemos cómo es el proceso que fue generando. Nunca había habido necesidad de crear, por ejemplo, una ley propuesta precisamente por nuestro presidente Nicolás Maduro contra el odio, contra la violencia. Exacto. Y por una convivencia pacífica que, por cierto, próximamente estaremos aprobándola aquí en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Jamás se nos ocurrió, nos pasó por la cabeza en democracia que un venezolano fuese capaz de incendiar a otro, que un venezolano fuese capaz de destruir su propia casa para tratar de que los gobernantes salieran, que un venezolano jamás saliera de nuestra frontera a pedirle a imperios o a organizaciones o a países extranjeros la intervención o las sanciones económicas. Entonces, en vista de toda aquella locura, ¿qué nos quedan los venezolanos de bien que queremos la patria de Bolívar y Chávez? Bueno, el orden, a través de una ley que conduzca a los venezolanos y venezolanas por el camino del bien, por el camino por lo menos de la tolerancia y el respeto. Exacto, porque mi derecho y mi deber llega hasta donde inicia el otro compañero, y nosotros creo que debemos de pensar siempre en el prójimo, ¿eh? Fíjate, hay una vida de los pueblos indígenas donde señala nuestros antepasados, sobre todo los pueblos amazónicos, señala que la convivencia, dicen nuestros ancestros, que nosotros debemos de saber convivir con la naturaleza, porque nosotros somos una parte muy pequeña de ella. Es decir, nosotros debemos de andar con el agua, debemos de convivir con las plantas y debemos de vivir con los elementos que componen la naturaleza para poder mantenernos, porque somos parte de ella. Si nosotros revisamos y vemos un poco la palabra ecología, ¿quiénes crearon la palabra ecología? Los europeos. Los europeos crearon la palabra ecología para separar a la humanidad de la naturaleza. Porque para los pueblos indígenas somos uno solo, el cosmos es uno solo. ¿Ves? Es decir, el hombre y la naturaleza se bisagran entre ellas. Y ellos lo que hicieron fue separarlo. El hombre para un lado, la naturaleza para otro lado. ¿Ves? Para poder dominar. Y la referencia en esto, sobre todo con los pueblos indígenas, nosotros tenemos varios elementos diferentes con lo que es el elemento occidental. Fíjate que para nosotros la naturaleza es parte de nuestra espiritualidad. Para ellos la naturaleza es una parte de un sistema económico. Hablo de Amazonas, por ejemplo, el Cerro Autana.
es un cerro mitológico para los pueblos indígenas, es con respeto se trata. El occidental lo ve como una forma de sacarle provecho y de sacarle ganancia. Entonces, para nosotros no está separado la naturaleza y el hombre. El ser se incluye dentro de ella. Entonces, creo que hay que cuidar nuestro planeta. Bueno, ya nuestro comandante Chávez lo visualizaba en el quinto objetivo, de cuidar nuestro planeta y a través de ella cuidábamos lo que es la especie humana, ¿no? Y esto nos lleva a una reflexión como socialista, como revolucionario, en el sentido de que debemos de amar y cuidar a nuestra tierra, a nuestra madre tierra, a nuestra porque Pachamama. de ella a nuestra Pachamama. Bueno, sabes que dentro de la discusión que hemos tenido en todo el territorio nacional sobre la ley en contra del odio y la violencia, precisamente hay sanciones para aquellos que hieren, golpean, dañan y maltratan a la Pachamama. Todos esos locos, porque no hay otra palabra, o se la dan de locos, que salieron y cortaron y mutilaron más de 3.000 árboles, hicieron ese ecocidio, pues mira, van a tener sanciones de casi 8 años de prisión. Y se lo merecen. Y se lo merecen, Exacto. porque nada más considerando esa realidad a la cual tú haces referencia, que nosotros somos bisagra, somos complementos, somos uno solo, pues es un daño en contra del ser humano, claro, en contra de la vida, y eso debe castigarse. Nadie por pensar distinto debe ser atacado, señalado, vilipendiado, golpeado, vejado. Eso tiene que cesar, eso no puede ser. Si usted es adeco, si usted es copellano, si usted es lo que sea, si usted es chavista, eso debe respetarse. Aquí debe imperar y triunfar son las ideas. La batalla tiene que ser de las ideas. No puede ser que usted quiera llegar al poder extorsionando a un pueblo, quitándole las medicinas, quitándole los alimentos, encareciendo todo, induciendo una inflación, haciendo un dólar paralelo que es criminal, que atenta en contra del bolsillo de cada uno de los venezolanos. Eso no puede ser. Y eso, para que cese, tiene que imperar la buena voluntad de las mayorías, que somos nosotros, que somos los chavistas, que ha estado demostrado, porque lo que ocurrió el día 30 de julio, si bien es cierto que la gente salió a votar por la paz, también es cierto que la convocatoria a la paz la hizo ¿quién? Nosotros, los chavistas. Exacto. Porque la convocatoria a la violencia la hace la dirigencia opositora. Bueno, de verdad ha sido un gusto haber conversado con Nelson Mavio, constituyente del sector indígena, con mi amigo Israel López, constituyente del sector pensionada y pensionada, y brevemente, rapidito, palabras finales de despedida en este su programa Hablando Constituyente. Unidad, lucha, batalla y victoria. Y todo este domingo arriba de la izquierda por los candidatos de la revolución. Nelson. Todo el pueblo venezolano, indígena y no indígena, a salir a votar, porque votando hacemos la paz en Venezuela. Así es, sigamos entonces construyendo juntos esa paz, y para lograrlo salgamos todos a votar este 15 de octubre por los candidatos de la patria, que son los candidatos que quieren trabajar por esta patria grande que nos dejó Bolívar y que Chávez nos recordó que solo juntos y en unión es posible hacer la potencia. Será hasta una nueva oportunidad cuando ustedes y nosotros volvamos a encontrarnos aquí en otro Hablando Constituyente, por aquí por TVS, el canal que sonríe contigo, y por ANTV, el canal del pueblo legislador.